Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama La experiencia del Espíritu Santo. Yo no lo había explicado el tema que voy a tratar de esta manera, pero me ha gustado mucho la explicación de Schwartz en su libro hablando de la triple experiencia de la Trinidad. Bien, leamos Juan capítulo 14 del 5 al 11. Dice así: Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, ¿qué le contestó el Señor? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La experiencia de la Trinidad, la experiencia de conocer al Espíritu Santo, ese es nuestro tema. Para entender lo que es la Trinidad, hay que conocerla, experimentarla. Más que recibir explicaciones o leer libros acerca de, tenemos que experimentarla. Para conocer al Espíritu Santo tenemos que experimentarlo, aunque huele muy subjetivo y como que con desconfianza. Bueno, Jesús expresó estas palabras, no dijo si entendieras, si conocieseis. Y eso viene de la palabra gnosis, más bien epignosis, un conocimiento amplio, pleno, cabal de aquello con lo cual nos relacionamos. Conocer a Jesús de esta manera es conocer al Padre y conocer al Espíritu Santo. Tienen razón quienes no aceptan una segunda experiencia para referirse a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos cuando recibimos a Jesús, porque una cosa son. Pero lo que sí hace falta a muchos cristianos no es recibir al Espíritu Santo, sino aprender a relacionarse con Él, aprender a relacionarse con el Paracleto que está a su lado. Porque muchos cristianos, aquí está el Espíritu Santo y ellos lo ignoran por completo, no se relacionan. Otros cristianos dicen, no tiene el Espíritu Santo, porque no se ven huellas del Espíritu Santo en su vida. Y no es que no lo tenga, sino que no se ha aprendido a relacionar con Él. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, conocían a su maestro, pero tuvieron en el lapso de 3 años y medio que aprender a conocerlo. 2 Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hay un conocimiento según la carne, y era el conocimiento que tenían los discípulos con el Señor Jesús. Por eso vez tras vez se sorprendían de lo que veían que hacía. En una ocasión, Lucas 8:25 dice que se sorprendieron. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. ¿No se los había dicho ya el Señor? Claro que sí, muchas veces. Pero hay que aprender a relacionarse. Ellos lo veían, como dice Pedro, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Dice Juan. Pedro también dice lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque nosotros lo vimos, o escuchamos una voz allá en el monte. Bueno, eso es en la carne, pero eso tiene que procesarse y atesorarse en el corazón, en el espíritu, y comprenderlo en su dimensión más allá, así como ahora Pablo lo puede ver. Ya no conocemos a Jesús según la carne, ahora es según lo espiritual, así como él dice después, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos da ese conocimiento, esa epignosis. Bueno, Felipe y los demás discípulos necesitaban comprender
lo que Jesús les dijo. Las palabras que yo os hablo, les dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no está apartándose de la responsabilidad de lo que dice, está hablando del origen de lo que dice. Bueno, Jesús las habla, pero eso es lo que Dios, Jehová Dios, les habló desde antes a su pueblo. Ahora Jesús aquí en carne se las está diciendo, pero el origen de esas palabras es el corazón de Dios, del eterno Dios. Es interesante cómo Juan nos relata el acontecimiento de la multiplicación de los panes y peces. Después del milagro, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y se escandaliza la gente. Ellos decían, Moisés nos dio el pan del cielo en el desierto. Bueno, Jesús les dijo, porque murmuraban sus discípulos por sus palabras, les dijo, sabiendo Jesús en sí mismo, Juan 6 del 61 al 63, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha es la mente, razonamiento, nuestras capacidades naturales, aquellas que tiene aún el que no es cristiano. Eso es lo que comprende en la carne. Cuando habla las palabras de Dios son espíritu y son vida, es algo que apela a lo que Dios nos dio, un espíritu que renació. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús se entienden cuando tenemos al Espíritu de Dios que nos las explica, que nos enseña, que nos guía a toda verdad. Bueno, creer en ocasiones es algo difícil. Jesús les dijo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creer como Jesús quería que creyeran. Superficialmente decimos creo, y creemos nosotros que creemos toda la Biblia, pero en la práctica vivimos como que no. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Falta de conocimiento no nos relacionamos con el Espíritu Santo como debe ser. ¿Para qué envió el Padre al Espíritu Santo? Para que esté junto con nosotros. ¿Y de qué sirve que esté junto a nosotros si no sabemos relacionarnos con Él? Los cristianos están peleando si lo tenemos, no lo tenemos, si lo pedimos, si llega, si no llega, si lo recibimos, si es completo, si es una persona, y muchos etcéteras. Bueno, quien se ha relacionado con Él no necesita mucho, lo entiende, lo comprende. Por eso Jesús les dijo, en aquel día conoceréis. ¿Cuál día? Cuando el Espíritu Santo viniera. No se trata de explicación, Jesús, el mejor maestro del mundo, les pudo haber enseñado. ¿Por qué les dijo que en aquel día conoceréis? Porque se necesita una experiencia. El Espíritu Santo hay que experimentarlo para entenderlo. No lo quieras entender y decir no es lógico, no es esto, no es lo otro, no se puede. No. Mejor relaciónate con Él. Ahí lo tienes. Si eres cristiano, ahí lo tienes. Pero tienes que aprender a relacionarte con Él, así como los discípulos tuvieron que aprender a relacionarse con Jesús. Jesús no era hijo de José y de María, era hijo de Dios. Era una nueva creación. Y así lo dice Pablo. Bueno, el problema es que por algo Pablo les dijo a los corintios lo que les dijo. Vemos a los cristianos y decimos, yo lo conozco, yo sé. Y juzgamos, prejuzgamos, prejuicios, que lo triste es que nos separan. No vemos la obra que Dios hace ahí. Ese es el problema de los cristianos, el problema desconfiado. Bueno, Nicodemo y algunos otros fariseos del Sanedrín habían llegado a la conclusión de que Jesús era un maestro enviado por el Padre. ¡Oh, qué gran conocimiento!, ¿verdad? Realmente eran inteligentes. Pero ese es en el aspecto humano, limitado. Había algo más que necesitaba Nicodemo y todos los demás. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús no alabó su conocimiento, su agilidad, agudeza intelectual. Les dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es necesario nacer del Espíritu.
para vivir las cosas que Dios quiere que vivamos. Y no solo para eso, sino para entender las cosas. Bueno, ¿cómo vamos a creer? Tenemos que estar bien seguros. Tenemos que entender y experimentar. Hay cristianos que dicen, yo pienso que, y algunos lo critican, pienso. Y hay otros cristianos que dicen, yo siento de Dios que, y cristianos dicen, ¿siente? Ese es muy subjetivo, a Dios no hay que sentirlo, Dios no es de sentimientos. No es precisamente decir sentimientos, pero al Espíritu Santo, para conocerlo, hay que entenderlo y sentirlo. Las dos partes tienen que conjugarse. Pero este es a partir de que lo experimentamos, no es a partir de que llegamos a una conclusión, a un razonamiento después de cálculos, de análisis de ecuaciones y fórmulas físicas o matemáticas, llegamos, ya entendí al Espíritu Santo. Claro que no. Si no lo experimentamos, no lo entendemos. Repito lo que Jesús les dijo a sus discípulos, en aquel día conoceréis. Cuando la iglesia recibió al Espíritu Santo, lo vivió, lo sintió, lo experimentó, después lo pudo compartir. Y Pedro dijo, recibiréis el don del Espíritu Santo si te arrepientes y crees. ¿De dónde le vino a Pedro esta enseñanza? ¿Cuándo les dijo Jesús esto? El Espíritu Santo fue el que les enseñó. Y Pedro lo expresó con un entendimiento, con un denuedo tremendo, que 3,000 personas se arrepintieron, recibieron el Espíritu Santo y se bautizaron. El cristiano de hoy tiene que creer. Y ese creer tiene que partir de un entender en parte. Pero muchas veces comienza con un experimentar. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, ¿qué entendimiento tenían ellos acerca del Espíritu Santo o de Dios o del Hijo de Dios? Algo habían oído, algo querían, Cornelio quería y recibieron el Espíritu Santo. Al grado que se sorprendió Pedro. Y dijo, pues esto que pasa frente a mis ojos es algo inesperado. Y decidió bautizarlos, cosa que le reclamaron los judíos. ¿Por qué predicaste a gentiles? ¿Por qué bautizaste a gentiles? Pues porque ellos recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Ellos partieron también de experimentar. Ya Pedro les explicaría para que entendieran lo que les había pasado. Y es lo que tenemos que experimentar los cristianos. Si primero experimentáramos y luego nos explicaran, sería más fácil que si nos explican. Por ese camino nunca vamos a llegar a conocer a la tercera persona de la Trinidad. El tema anterior hablé de la persona del Espíritu Santo. Hoy hablo de la experiencia del Espíritu Santo porque hay que experimentarlo para conocerlo. Bueno, por aquí tengo otro pasaje bíblico. El problema, dijimos, que los cristianos a veces no sabemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estás de acuerdo con eso? El Espíritu Santo bien podría decir, nadie va a Jesús sino por mí. Como una cadena, ¿te das cuenta? ¿Crees que nadie va al Padre sino por Jesús? 100%. Nadie va a Jesús sino por el Espíritu Santo. Dijo Jesús, el Espíritu Santo cuando venga a Él convencerá al mundo de pecado. Por cuanto no creen en mí, pero cuando venga el Espíritu Santo sí van a creer. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿por qué el cristiano no tiene relación con el Espíritu Santo? Porque no ha sido enseñado. Yo desde mi infancia he ido a la iglesia, pero recibí poca instrucción respecto a conocer al Espíritu Santo. Orar al Padre, sí, en el nombre de Jesús, sí, y pensar en Jesús, sí, pero relacionar con Él, la tercera persona de la Trinidad que está ahí, no se me enseñó a conocerlo, no se me enseñó a relacionarme con Él. Claro que después de cristiano yo no puedo hablar de que soy lleno del Espíritu Santo, y si no ni lo conoces, ¿cómo vas a ser lleno? Y luego cristianos
No entienden si soy lleno, si no soy lleno, si bautizado o no bautizado. Bautizado quiere decir que te cubra, que por todos lados esté el Espíritu Santo en tu vida. ¿Será malo eso? Algunas personas cuando oyen bautizado piensan, y me tengo que caer y revolcar y retorcer. Claro que no, si viste eso y algunos llaman bautizo, eso no es bautismo. Bautismo es que el Espíritu Santo te llene. La Biblia habla de que estemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar en el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos cubra? Eso es bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir lleno del Espíritu Santo? Que inunda mi vida, como una fuente que poco a poquito se llena y se derrama y cubre todo. Bueno, tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. No tenerle temor a lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Creer que lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo es para nosotros. Porque luego hay los cristianos que piensan que la Biblia es un libro de historia, peor aún, de cuentos. Hay quien piensa, no, es que esto se imaginaron los discípulos. Es que se lo inventaron los apóstoles. Es que eso es la iglesia. ¿Has visto en YouTube el secreto que nos ocultó la iglesia? Las escrituras que nos han ocultado. Porque aparece por ahí un pergamino con unas letritas que no están en la Biblia. Oh, nos lo ocultaron. Hay miles y miles de escritos que es imposible que estén en la Biblia, porque lo que está en la Biblia es lo que Dios quiso que estuviera en la Biblia, para que aprendiésemos a relacionarnos con Él. Bueno, el Espíritu Santo guió a Pablo en los viajes misioneros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en Asia. También dice que el Espíritu Santo le impidió hacer lo mismo en Bitinia. No nos dice de qué manera le prohibió el Espíritu Santo a Pablo. No nos dice de qué manera les impidió. Pero sí nos dice de qué manera les dijo que fuera a Macedonia. Dice que la Biblia que se le presentó a Pablo una visión en la noche. ¿Qué fue lo que vio? Dios que dijera, ve a Macedonia. Un ángel que le dijera, ve a Macedonia. No, un varón le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué llamamiento es ese? Bueno, es una visión. Las visiones hay que entenderlas, hay que interpretarlas. Pablo, Timoteo, Silas entendieron, estuvieron seguros, dieron por cierto, dice la palabra, que Dios los enviaba a Macedonia. Aquí sí nos explica cómo el Señor le habló. Y la Biblia, fíjate que no dice que el Espíritu Santo. Previamente ha dicho que el Espíritu Santo le prohibió en Asia, le impidió en Bitinia. Y aquí dice que Dios le habló. ¿Dios se entrometió en la tarea del Espíritu Santo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Por eso nos dice el Espíritu Santo aquí, Dios acá. Él hace las obras en todo. Pablo dice a los Corintios capítulo 12, Dios es el que hace todas las cosas en todo. Bien, en la vida práctica el cristiano tiene un recurso muy importante que debemos usar, la guía del Espíritu Santo. La experiencia de relacionarnos con Él es para ello, para que nos guíe. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjate que no dice todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, aunque eso es una verdad. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es para que pensemos, si el hermano dice que el Espíritu Santo lo guió, vamos a creerlo. Si el otro hermano dice que el Espíritu Santo le habló, vamos a creerlo. Ahora, si el resultado de lo que hizo es equivocado, vamos a decir, bueno, el hermano estaba equivocado. Pero yo no juzgué mal, yo lo acepté, yo lo creí. Ahora veo y voy aprendiendo. Lo que nos dice la Biblia es que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No juzguemos. El problema del cristiano es hoy que juzga a aquel que habla de su experiencia. Pero es como comienza el conocimiento del Espíritu Santo. La experiencia, el conocimiento, el estudio. Por eso Pedro dice, añadid a vuestro conocimiento, virtud, dominio propio y cuántas cosas que bien haremos en tomar en cuenta. Bueno, el apóstol Pedro tuvo la experiencia de experimentar.
Cuando lo experimentó, ¿qué hizo? Cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Muchos cristianos que son más pecadores que Pedro jamás llegan a esa conclusión, porque es el pensamiento el que está alimentado con la explicación, con lo que escuchan, y el pensamiento, el razonamiento los lleva a decir: bueno, soy malo, pero no tanto. No tanto como fulano, no tanto como sutano. Pero cuando hay la experiencia, vivir, este es hijo de Dios, caes a los pies de Jesús y le dices: soy hombre pecador. Y hasta Pedro le dice: apártate de mí. El Señor lo levanta y lo perdona y dice: vine a buscar a personas como tú. Te voy a transformar. Te voy a hacer un pescador, pero ya no de peces, sino de hombres. Y lo hizo predicador, que alcanzó para salvación a miles y miles. Bueno, el cristiano puede siempre contar con la dirección de Dios. Siempre estar seguro de qué es lo que Dios quiere respecto a lo que debo hacer en mi casa, con mi familia, en la escuela, en el trabajo. ¿Cuántas veces estamos batallando? Queremos la certeza de acertar en nuestras decisiones, de no equivocarnos, la seguridad. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es algo muy importante para entender la guía del Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de que mi conciencia? Mi conciencia es: yo me siento bien. No hay algo que me acuse dentro de mí respecto a lo que estoy haciendo o diciendo o pensando. Mi conciencia está alineada al testimonio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no choca con lo que mi conciencia siente o piensa. La conciencia es algo que se forma por la educación. Dicen los psicólogos, hablan de el superyo. La imagen del padre, de la sociedad, de la iglesia, etcétera, lo que nos dice que es correcto y que es incorrecto. Nos ayuda para formar la conciencia. Si no se nos enseña respecto a eso, la conciencia la vamos a tener cauterizada. ¿Entendemos esto? Bueno, una cosa es mi conciencia, una cosa es lo que yo concluyo por mi formación, por el aprendizaje. Bueno, eso no se contrapone a lo que el Espíritu Santo me dice. Es decir, no hay una neurosis espiritual. La neurosis es cuando choca lo que pienso con lo que tengo con lo que quiero. Yo quiero esto, pero tengo esto otro. Hay desequilibrio, hay choque, hay neurosis. Habría neurosis si mi conciencia dice una cosa y el Espíritu Santo dice otra, pero no me acusa mi conciencia. El testimonio del Espíritu Santo es congruente con mi conciencia. Esto es la guía del Espíritu Santo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi conciencia. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Me guarda bien en el camino y en la voluntad de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú, como hijo de Dios, puedes contar con esa dirección. El Espíritu Santo quiere guiarte. Si no tienes esta experiencia, puedes buscar a Dios y decirle: Dios, ayúdame a entenderte. Yo quiero tener la experiencia de conocer al Espíritu Santo. Dice la Biblia que mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y recibir a Cristo en tu vida, viene el Espíritu Santo. Que pueda ser una realidad en tu vida es mi deseo en esta hora. Dios te bendiga.